Mi mensaje en esta mañana, Dios le bendiga, se llama ¿estás preparado o perderás la señal? Ese creo que fue el anuncio que había el día viernes. ¿Cuántos vieron la televisión? ¿Estás preparado o perderás la señal? ¿Sabe por qué? Porque el viernes fue un día muy importante. Pasamos de una era a otra era. Salimos de lo análogo y entramos a lo digital. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Entonces, algo importante ya pasó. Entramos a otro tiempo. Y mire bien lo que voy a decir en esta mañana. Voy a hablar de que la preparación de nosotros es bien importante para los tiempos que estamos viviendo. Hoy más que nunca es muy importante de que usted entienda los tiempos, le escuche a los tiempos e interprete los tiempos. Me voy a explicar más adelante, pero quiero volver a repetir esto. Es importante de que usted entienda los tiempos, escuche los tiempos y también aprenda a interpretar los tiempos. Dios se movía en diferentes formas y la iglesia de Dios tiene que moverse en diferentes tiempos. Hoy voy a estar hablando de las estaciones. Y déjenme, una de las cosas que quiero dejar claras es que muchas veces cuando entramos a invierno la gente no tiene preparada la ropa de frío y lo que pasa es que pasan frío, ¿se da cuenta? Entonces muchas veces así como pasó, yo me reía tanto el día viernes en la noche porque esperé hasta las 12 de la noche para ver cómo era eso del cambio de una era a otra. Yo quería saber qué era y el canal 23 desapareció de mi televisión. ¿Se dieron cuenta algunos de ustedes? ¿Por qué? Porque todavía estaban trabajando, pero me contó mucha gente que también habían comprado su cajita y no estaban tampoco preparados. Entonces yo me puse a pensar, entonces ya nos habían avisado, hace como 6 meses nos avisaron que algo iba a cambiar, pero la gente no se preparó, compró lo que tenían que comprar, pero muchos no se prepararon. Es más, me contaron que hubo una señora de esta iglesia que hasta la 1 de la mañana pasó con el canal 23 componiendo su cajita para poder sintonizarse al canal latino. Y así es en lo espiritual. Dios nos viene avisando que nos preparemos para el tiempo o la temporada a la cual vamos a entrar. Dios, como le repito, no hace nada por hacer, nada pasa por hacer, por pasar, sino hay temporadas en las cuales se nos viene anunciando que vamos a entrar y nosotros no nos preparamos, como siempre nos pasa esto. Pero yo quiero en esta mañana pedirle a usted que ponga atención en lo que voy a hablar, porque traigo un mensaje en donde Dios me está mostrando que nosotros tenemos que estar preparados para estas cosas, si no vamos a perder la señal. Dios se movía en el Antiguo Testamento por medio de tribus, por medio de familias, porque estas familias traían un orden y traían un gobierno para su pueblo, o sea, para su iglesia. Y todo es basado en esto de orden y gobierno. El que no tiene gobierno en sí mismo, el que no tiene orden en su vida, le va a pasar como esta cuestión, que pasamos de una era a otra. Y muchos hasta el día de hoy tampoco tienen la tarjeta que el gobierno regaló, tampoco tienen la cajita y les va a tocar, ¿qué? Ponerse al día en esto. Y Dios no quiere que tú estés atrasado, sino lo que Dios quiere es que tú vayas adelantado a las cosas. Por eso Dios entonces hacía las 12 tribus. Entonces, mire bien, viendo esta cuestión de las tribus, entendí algo, que muchas iglesias, como la iglesia en sí, ha pasado por diferentes tipos de gobierno. El gobierno anterior era un gobierno religioso y aunque muchas cosas fueron buenas, no estaba completa la cosa. ¿Me está entendiendo? El gobierno de la iglesia ha pasado por muchos gobiernos, como nosotros, la nación, hemos pasado por diferentes gobiernos. Pero muchas de las cosas de que gobernaron antes fueron buenas, pero no fueron completas. Lo mismo hablando de la era análoga con la era digital. Ya terminó una, pero mucha gente tampoco completó lo que tenía que hacer para pasar a otra era. Y cuando esto sucede, entonces nosotros entramos bajo gobiernos religiosos que no tienen nada que ver con lo que Dios está haciendo, porque el gobierno que Dios está haciendo es un gobierno que fluye como un río, que trae un poder espiritual, que puede traer algo fresco para el pueblo de Dios. Y cuando tú te mueves en esa frescura de la palabra del Señor, todo entonces es alegría. Entonces venir a la iglesia ya no es tan malo como en los tiempos de antes. Yo no sé cuántos de ustedes anteriormente no conocían de Dios y los invitaba a alguien a alguna iglesia y ustedes iban a las iglesias y decían, pero qué aburrido.
Pero qué desesperante, porque usted no entendía nada de lo que pasaba en una iglesia. Pero entonces ahora venir a la iglesia es algo diferente, es algo que usted no se esperaba, es algo distinto. Entonces lo que quiero cambiar es la forma de gobierno o de orden que tenemos en nuestra mentalidad, porque como ya cambió una era, también su forma de pensar tiene que cambiar. Nosotros crecimos con una mentalidad en el gobierno espiritual anterior, con una mentalidad de que nada era nuestro, todo era del diablo. Nada es nuestro, todo era malo, todo era pecado, todo era sacar demonios, todo era hablar tontería. Y entonces la gente creció con una mentalidad, nada es nuestro, por todo teníamos que luchar. Pero ahora Dios está cambiando y te está enseñando que en realidad lo que Él quiere es decirte que tú eres el dueño de lo que Él ya diseñó, que el pueblo de Dios, aquel que le adora, es el que va a heredar las cosas que Dios les ha dado. La mentalidad nuestra era como siempre pidiendo, Señor, por favor, dame. Parecíamos beggars, ¿verdad que sí? Parecíamos nosotros mendigando. Señor, si es tu voluntad me das. Pasábamos las situaciones raspados, ¿verdad? Casi lo logré, casi me quitan la casa, casi perdí el carro. Y esa no es la mentalidad que Dios quiere para su iglesia, sino la mentalidad que Dios quiere es una mentalidad que triunfe, una mentalidad que avance a través de las eras, que cambian, pero las eras no tienen nada que ver contigo, sino el orden de la palabra de Dios para que esa gobierne tu vida. ¿Sabe cómo pensaba la iglesia antigua antes? Pensaba que el pastor era el que detenía la mano de la mujer que estaba dando a luz. El pastor era el que cambiaba las llantas. Eso no lo creen en otras religiones, sino lo creen solamente en la cristiana. Creían que el pastor tenía que enterrar, que el pastor tenía que bautizar, que el pastor tenía que hacer absolutamente todo. Y si usted hacía todas esas cosas, usted era buen pastor. Y si usted no las hacía, usted era un mal pastor. La gente se iba de las iglesias y la gente pensaba, esa iglesia no tiene amor, esa iglesia no me da tal cosa. Pero todo ha cambiado como ha cambiado la era digital ahora. También así Dios está cambiando la mentalidad del pueblo. Y el pueblo de Dios aún venía a la iglesia, tenía esa mentalidad. Y cuando se tiene esa mentalidad es porque nosotros tenemos una mentalidad que sabe usar, pero que no sabe honrar. Quiero que escriba, si usted está escribiendo eso. Cuando el pueblo de Dios, escúcheme bien, un pueblo, un individuo, una familia, tiene una mentalidad de solo usar, pero de no honrar, nunca va a caminar en lo milagroso. Mire bien, Dios todavía hace milagros, Dios todavía sana, Dios todavía está bendiciendo a la gente, pero la gente al no cambiar su mentalidad, creen que podemos usar de Dios y no le damos honra a Él. Por eso cuando empezó el servicio, yo empecé a decirle a usted, abra sus labios, alabe a Dios, alabe al que todo se lo merece, porque a veces queremos nosotros en la iglesia recibir los beneficios, los milagros de Dios, pero no le damos honra a quien todo se lo merece. ¿Está claro eso en nuestros corazones? Usted quiere más de Dios, honre a Dios, no lo use. Usted quiere los milagros, honre a Dios, no los esté usando, porque toda persona que no entienda que lo sobrenatural es precedido por la honra, jamás va a recibir nada más de lo que está viendo. Voy a repetir, la persona que no entiende que lo sobrenatural, y cuando hablo de lo sobrenatural estoy hablando de los milagros, de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Pero si usted no entiende que lo sobrenatural es precedido por la honra que usted le dé a Dios, entonces usted no va a recibir nada más de lo que esté observando. La gente tiene que comprender que sus ojos los tiene que quitar de la circunstancia y ponerlos en la palabra de Dios para que entonces empiece a recibir milagros. Y usted me dirá, ¿y cómo usted me comprueba eso? Bueno, Mateo 13, en el versículo 58 dice que había una mujer enferma